Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima controversia, pero también muchísima esperanza. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel, la talentosa actriz turca, y las recientes declaraciones que han desatado un torbellino de emociones en las redes sociales. Específicamente vamos a analizar a fondo sus supuestas palabras: "No puedo vivir sin Kerem". Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Hande y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en la serie Sen Kalkam Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y cuando su romance traspasó la ficción, la alegría fue inmensa. Sin embargo, como todos sabemos, su relación llegó, lamentablemente, a su fin, dejando a muchos fans desolados y con la esperanza latente de una reconciliación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el análisis de estas declaraciones y lo que podrían significar, quiero pedirles un favor. Si son nuevos en el canal, por favor consideren suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán noticias de última hora sobre sus celebridades favoritas, análisis profundos de las series más populares y mucho más. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La frase "no puedo vivir sin Kerem", atribuida a Hande Erçel, ha circulado por internet como pólvora. Han aparecido en titulares de revistas, en publicaciones de redes sociales, en foros de fans, pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente Hande pronunció estas palabras? ¿De dónde surgió esta supuesta declaración? Es crucial que abordemos este tema con precaución y escepticismo. En el mundo del espectáculo, a menudo las noticias se magnifican, se sacan de contexto o, incluso, se inventan por completo para generar clics y visitas. Así que antes de que nos dejemos llevar por la emoción, es importante que analicemos las fuentes y busquemos pruebas concretas de que Hande realmente haya dicho algo así. Hasta el momento no existe evidencia oficial, como una entrevista publicada en un medio de comunicación confiable o una declaración en sus redes sociales, que respalde la autenticidad de esta frase. La mayoría de las fuentes que la replican son sitios web de dudosa reputación o cuentas de fans que, comprensiblemente, desean ver a Hande y Kerem juntos nuevamente. Esto no significa que Hande no sienta nada por Kerem. Es evidente que compartieron una conexión especial y que su relación fue importante para ambos. Romper con alguien a quien amas nunca es fácil y es natural que existan sentimientos de tristeza, nostalgia o incluso arrepentimiento. Sin embargo, una cosa es sentir algo por alguien y otra muy distinta es afirmar que no puedes vivir sin esa persona. Es importante recordar que Hande Erçel es una mujer fuerte e independiente, una actriz exitosa que ha construido una carrera sólida por su propio talento y esfuerzo. Reducirla a una simple expareja o insinuar que su felicidad depende de otra persona es injusto y minimiza todo lo que ha logrado por sí misma. Hande ha demostrado una y otra vez su profesionalismo y dedicación a su trabajo, convirtiéndose en un referente para muchas jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. Su talento es innegable y ha sabido ganarse el respeto y admiración del público y la crítica por igual. Además, tanto Hande como Kerem han sido muy discretos con su vida personal después de la ruptura. Han evitado hablar directamente sobre el tema en entrevistas y han tratado de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su relación. Esto sugiere que ambos prefieren mantener su intimidad y seguir adelante con sus vidas. El silencio, en muchas ocasiones, es la mejor respuesta ante la vorágine de los medios y la presión social. Ambos han priorizado su bienestar emocional y han sabido manejar la situación con madurez y elegancia. En lugar de centrarnos en rumores y especulaciones, creo que es más importante respetar su privacidad y apoyarlos en sus proyectos individuales. Hande está trabajando en nuevos e interesantes proyectos que prometen consolidar aún más su carrera como actriz. Kerem también está enfocado en su trabajo y en explorar nuevas facetas de su talento. Es fundamental reconocer su esfuerzo y dedicación en sus respectivos caminos profesionales. Ambos merecen el reconocimiento por su trabajo y la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándose como artistas. Es comprensible que muchos fans aún alberguen la esperanza de una reconciliación. Su amor en la pantalla era tan convincente y su relación fuera de ella tan adorable que es difícil aceptar que haya terminado. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una comedia romántica. Las relaciones son complicadas y a veces simplemente no funcionan. Idealizar una
Elación y aferrarse a la esperanza de una reconciliación puede ser perjudicial tanto para los involucrados como para los fans. Es importante aceptar la realidad y seguir adelante, apoyando a cada uno en sus respectivos caminos. Forzar una reconciliación basándonos en nuestros deseos y expectativas no es justo ni para Ande ni para Kerem. Ambos merecen ser felices y tomar sus propias decisiones sobre su vida amorosa, sin presiones externas ni expectativas irreales. La felicidad es un camino individual y personal, y cada uno tiene derecho a elegir su propio destino. Intentar imponer nuestros deseos y expectativas a los demás es una falta de respeto y una intromisión en su privacidad. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, creo que deberíamos enfocarnos en celebrar su talento, apoyarlos en sus proyectos y desearles lo mejor en sus vidas, tanto personales como profesionales. Dejemos que ellos sean quienes decidan su futuro y respetemos sus elecciones, sin imponerles nuestras propias fantasías. Admiremos su trabajo, reconozcamos su talento y brindémosles nuestro apoyo incondicional, respetando siempre sus decisiones y su privacidad. Quizás algún día el destino los vuelva a unir. Quizás no. Pero independientemente de lo que suceda, es importante recordar que ambos son personas individuales con sus propias vidas y decisiones. Nuestra función como fans es apoyarlos y respetarlos, no intentar controlarlos o manipularlos. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en sus vidas y evitar contribuir a un ambiente tóxico y negativo. Además, hay un aspecto importante que a menudo se pasa por alto en este tipo de situaciones: el impacto que los rumores y las especulaciones pueden tener en la salud mental de las celebridades. Ande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Ser constantemente objeto de escrutinio público y estar expuestos a comentarios negativos y juicios puede ser extremadamente estresante y dañino. La presión mediática y la constante exposición pública pueden generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Es fundamental ser conscientes de esto y actuar con responsabilidad y empatía. Antes de compartir un rumor o una especulación, es importante que nos preguntemos si estamos contribuyendo a crear un ambiente tóxico y negativo. Recordemos que las palabras tienen poder y que nuestras acciones en las redes sociales pueden tener consecuencias reales. Seamos responsables y empáticos en nuestra interacción con las celebridades y respetemos su privacidad y bienestar. El acoso y el ciberacoso son problemas graves que pueden tener consecuencias devastadoras. Debemos ser conscientes de esto y evitar participar en cualquier tipo de comportamiento que pueda dañar la salud mental y el bienestar de los demás. Volviendo a la supuesta declaración de Ande, es crucial mantener una perspectiva realista. Aunque la idea de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos sea atractiva, es importante recordar que la realidad es mucho más compleja. La vida sigue adelante y ambos han continuado con sus vidas después de la ruptura. Idealizar una relación y aferrarse a la esperanza de una reconciliación puede ser perjudicial tanto para los involucrados como para los fans. Es importante aceptar la realidad y seguir adelante, apoyando a cada uno en sus respectivos caminos. Es posible que Ande sienta cariño y aprecio por Kerem, pero eso no significa necesariamente que no pueda vivir sin él. Es una exageración que probablemente surgió de la esperanza y el deseo de los fans, pero que carece de fundamento en la realidad. Es importante separar la realidad de la ficción y evitar crear falsas expectativas basadas en rumores y especulaciones. En resumen, el rumor de que Ande Erçel dijo "no puedo vivir sin Kerem" es muy probablemente falso. No existe evidencia oficial que respalde esta afirmación y la mayoría de las fuentes que la replican son sitios web de dudosa reputación o cuentas de fans. Es importante que seamos cautelosos con la información que consumimos y que evitemos alimentar rumores y especulaciones que pueden ser dañinos para la salud mental de las celebridades. En lugar de centrarnos en el pasado, deberíamos apoyar a Ande y Kerem en sus proyectos individuales y respetar su privacidad y decisiones. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en sus vidas y evitar contribuir a un ambiente tóxico y negativo. Más allá del rumor en sí, este incidente nos invita a reflexionar sobre la cultura del fandom y la responsabilidad que tenemos como fans. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con vidas y sentimientos reales. Debemos evitar caer en la idealización y la obsesión, y respetar su privacidad y decisiones. El fandom puede ser una comunidad positiva y enriquecedora, pero también puede convertirse en un ambiente tóxico y dañino si no se maneja con responsabilidad y respeto. La difusión de
Noticias falsas y rumores es un problema grave en la era digital. Debemos ser críticos con la información que consumimos y verificar la veracidad de las fuentes antes de compartirla. La propagación de noticias falsas puede tener consecuencias devastadoras, tanto para las celebridades como para el público en general. Es fundamental promover la alfabetización mediática y fomentar el pensamiento crítico para combatir la desinformación. En conclusión, el caso de Anne Ercel y la supuesta declaración sobre Kerem Bürsin nos enseña la importancia de la prudencia, el respeto y la responsabilidad en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Evitemos alimentar rumores y especulaciones, apoyemos a las celebridades en sus proyectos individuales y respetemos su privacidad y decisiones. Seamos conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en sus vidas y evitemos contribuir a un ambiente tóxico y negativo. Fomentemos un fandom positivo y enriquecedor, basado en el respeto, la empatía y la admiración por el talento de las celebridades. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que mi objetivo es brindarles información veraz y objetiva, y fomentar un ambiente de respeto y empatía en este canal. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre los rumores y las especulaciones en el mundo del espectáculo? ¿Creen que es importante respetar la privacidad de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo y estaré encantada de leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.